alumna Gabriela Pérez Romaní. El libro Comunicación y Poder, capítulo 2, la comunicación en la era digital. Número 13. El cambio cultural en un mundo globalizado. Para aquella comunicación, emisores y receptores han de tener códigos comunes. En el negocio de los medios de comunicación se ha producido un cambio estratégico que ha llevado de la difusión a una audiencia genérica, suponiendo su capacidad para identificarse con un mensaje homogéneo a audiencias concretas, adaptando el mensaje al receptor. Como hemos visto anteriormente, esto ha sido posible gracias a la conexión en red de empresas globales de comunicación y a las nuevas tecnologías digitales que permiten combinar producción masiva y distribución personalizada en contenidos. Para identificar a la audiencia es necesario comprender sus distintos códigos culturales. Por tanto, la evolución del formato y del contenido de los mensajes de los medios, ya sean genéricos o específicos, depende de la evolución cultural de las sociedades. Cada sociedad tiene su propio camino y su ritmo de evolución, pero como la sociedad red es global, hay aspectos comunes e interdependencias en el proceso de transformación cultural. Lash y Larry, en su análisis de la industria de la cultura global, destacan el cambio cualitativo que representa la globalización en el ámbito cultural. Escriben: la cultura ha adaptado otra lógica diferente con la transición de la industria cultural a la industria cultural global. La globalización ha dado a la industria de la cultura un modo de funcionamiento fundamentalmente diferente. Sostenemos que en 1945 y en 1975 la cultura era fundamentalmente una superestructura. Las entidades culturales eran todavía algo excepcional, pero en el 2005 las manifestaciones culturales están por todas partes, como información, como comunicación, como artículos de marca, como servicios de transporte y ocio. Las entidades culturales ya no son la excepción, son la regla. La cultura está tan omnipresente que desborda, por así decirlo, la superestructura y se infiltra en la propia infraestructura, transformándola. Acaba dominando la economía y la experiencia en la vida diaria. En la industria cultural global, la producción y el consumo son procesos de la construcción de la diferencia. ¿Cómo se construye esta diferencia? ¿Cuáles son los materiales culturales que se infiltran en los distintos ámbitos de la experiencia y estructuran los marcos de significado en los que funcionan los medios de comunicación? Como hipótesis de trabajo, propongo que el proceso de transformación cultural en nuestro mundo evoluciona a lo largo de dos grandes ejes bipolares: la oposición entre globalización e identificación y la brecha entre individualismo y comunalismo. Globalización cultural se refiere a la aparición de un conjunto de valores y creencias específicos que en gran medida se comparten en todo el mundo. Identificación cultural se refiere a la existencia de conjuntos de valores y creencias específicos en los que se reconocen determinados grupos humanos. La identificación cultural es en gran medida resultado de la geografía y de la historia de la organización humana, pero también puede formarse a partir de proyectos concretos de construcción de la identidad. Individualismo es el conjunto de valores y creencias que da prioridad a la satisfacción de las necesidades, deseos y proyectos de cada individuo en la orientación de su comportamiento. Es el conjunto de valores y creencias que sitúa el bien colectivo de una comunidad por encima de la satisfacción personal de cada uno de sus miembros. La comunidad se define en este contexto como el sistema social organizado en torno a un subconjunto de atributos culturales o materiales comunes. Examinemos el contenido real de este proceso de cambio cultural. ¿Qué es una cultura global? Vivimos en un mundo donde cada vez hay mayor homogeneidad cultural. Sí y no. En su mayor parte no. La encuesta de valores en el mundo de la Universidad de Michigan muestra la prevalencia de las identidades nacionales y regionales sobre la identidad cosmopolita, que tan solo adopta una pequeña minoría de la población mundial. Los ciudadanos europeos se sienten mucho menos europeos que nacionales o locales. De forma análoga, los datos del Latinobarómetro indican la fuerza de la identificación nacional, regional y étnica en Latinoamérica. La región
La religión es una de las principales fuentes de identificación colectiva en algunas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, Latinoamérica, India y sociedades islámicas, pero no en la mayoría de Europa, con algunas excepciones como Polonia o Irlanda, ni en el este de Asia, donde es idiosincrática y apenas interfiere en la conducta. Sin embargo, existe efectivamente una cultura global que puede observarse en tres niveles. En primer lugar, una reducida pero influyente minoría de gente. Existe la conciencia de un destino común del planeta que habitamos. Los datos de las encuestas muestran que pertenecen mayoritariamente a las capas de la sociedad más educadas y acomodadas, aunque la edad también es un factor. Cuando más jóvenes, más abiertos son a la visión cosmopolita del mundo. En segundo lugar, hay una cultura global multicultural que se caracteriza por la inmigración y mezcla de culturas de distintos orígenes, como en la difusión de la música hip hop en versiones adaptadas en todo el mundo, o los videos remezclados que pululan por YouTube. En tercer lugar, la que quizás sea la capa más fundamental de la globalización cultural es la cultura del consumismo, directamente relacionada con la formación de un mercado capitalista global. Para que se globalice el capitalismo, la cultura de la mercantilización debe estar presente por todas partes. Y el propio hecho de que el capitalismo sea global y que todos los países vivan ahora bajo el capitalismo, a excepción de Corea del Norte, proporciona las bases para compartir los valores del mercado y la cultura del consumo. Al mismo tiempo, la existencia de diversas fuentes de identificación cultural crea un modelo complejo de interacción entre consumismo global, cosmopolitismo e hibridación global por una parte y las distintas fuentes de identificación cultural, nacional, religiosa, territorial, étnica, de género, identidades elegidas por uno mismo.